Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sé que seguiremos juntos atrás. Sofía Celasco, Entre Nos de hoy, exportadores versus productores, otra vez. Sí, vos recién habías terminado las 5 cosas hablando de Carvajal, que tenía como otra desilusión, digamos, que tenía otra, hay como desaventura. Bueno, les traigo una más que marcó esta entidad ruralista, decíamos más temprano, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carvajal, nucleada dentro de CRA. En agosto de 2023 había presentado una denuncia contra los exportadores de cereales ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por cartelización, fue el título que salió en todos los medios, básicamente por prácticas desleales, diríamos, que no hacen a una competencia en el mercado. ¿Qué presumían ellos? ¿Qué pruebas son las que ellos esgrimen ahí en ese expediente? Bueno, que las cerealeras, que las aceiteras nucleadas, decíamos entonces en la Cámara de la Industria Aceitera y en el Centro de Exportadores de Cereales, se habían beneficiado por distintas herramientas que impuso el gobierno para poder justamente tener precios diferenciales y que esto había en realidad terminado perjudicando al gobierno. Y esos dólares hoja de masa. Un montón de mecanismos. Ahí va a llegar, porque son varios los mecanismos que ellos denuncian. ¿Qué sucede? ¿Qué nos enteramos esta semana? Bueno, que el mismo día que iban a finalizar esta baja temporal de retenciones, ellos se enteran que ese expediente había sido desestimado, que no se iba a avanzar con esa investigación y que para ellos en realidad esto mostraba no solamente una protección de las autoridades a ese sector económico, sino que básicamente un no interés por proteger a los productores. ¿Cuáles son entonces estos mecanismos por los cuales ellos consideran que los exportadores se vieron beneficiados? Bueno, son varios. En primer lugar, lo decías vos, Caro, los dólares soja, ¿sí? Se deslizó una cierta sospecha de que hubo una protección, no solamente en este gobierno, sino también en el anterior, para poder obtener estas ventas anticipadas de las cosechas, hacerse con dólares de forma más fácil. Con Sergio Massa como ministro de Economía se llamaron dólares soja. Con Luis Caputo se llamó baja temporal de retenciones, pero básicamente es mejorar de alguna manera la cotización para que quieran entregar la cosecha antes y el gobierno pueda tener anticipadamente más volumen de dólares. Sí. El segundo argumento que ellos esgrimen es que las propias empresas, y ellos dicen, esto tenemos pruebas y lo estamos adjuntando, las propias empresas reconocen haber utilizado o aprovechado estas herramientas impuestas por el gobierno para después poder trasladar esos costos, no pagarlo ellas y trasladarlo a los productores. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a los mecanismos de fideicomiso, de los que también, hablamos en gobiernos anteriores, en años anteriores de Rivadavia Agro. Me acuerdo de Roberto Feletti, cuando volví a leer ese nombre dije, ¿te acordás de Roberto? Secretario de Comercio, claro. Correcto. Que en su momento, en su gestión, había creado el Fondo Compensador, donde las exportadoras, de alguna manera, tenían o a partir de sus aportes, comillas, sostenían o subsidiaban ciertos precios de la economía interna de abastecimiento interno. Lo que sabemos es que ellas nunca pusieron esa plata, se dieron vuelta y es algo que en realidad le quitaron a los productores cuando los productores iban a entregar grano. Lo vimos también con el Fondo Estabilizador del Trigo. Me hace acordar a ese tipo de mecanismos, que lo mismo con el Fondo Estabilizador del Trigo. ¿Qué sucedió? Terminamos en realidad subsidiando una empresa. Tal cual, Molino a una Cañuelas, sola, sí. Correcto. Y esto en realidad vos no notabas una diferencia sustancial en la góndola en los supermercados. Y lo tercero que ellos denuncian es que también, y de esto dicen, sumamos análisis detallados de esto, y por eso también les da bronca, porque estaba toda la prueba y ellos sienten, no se hizo nada para investigarlo, que son las maniobras con un contrato forward o las famosas ventas futuro. Que vos básicamente vas al exportador, le entregas tus granos y el precio no lo tenés, lo fijás el día que vos quieras vender. Le decís, bueno, hoy lo quiero a precio de pizarra de ese día y haces esa venta. ¿Qué decían ellos? Bueno, que en tiempos donde Massa puso estos famosos dólares soja, los exportadores no reconocían esa mejora en el precio de los contratos forward que se cerraba, a lo que reclamaba mucho acopiadores, por ejemplo, diciendo que justamente no se estaba trasladando al productor esa mejora en el tipo de cambio. También finalmente ellos advirtieron, porque esto fue una larga carta, que hubo también maniobras en el mercado de girasol acompañada con una concentración del mercado en muy pocas empresas, en particular 2, que concentraban el 70% del mercado de girasol. ¿Qué concluyen desde Carvajal? La Comisión Nacional de Competencia no convocó testigos, no profundizó en las líneas de investigación, no consideró las recomendaciones ni las pruebas que les adjuntamos, porque de todo esto que les estoy enumerando, principalmente estos 3 ejes, decíamos,
dólar soja, fideicomisos, contratos forward, de todo esto hay pruebas. Ellos dicen no investigaron, lo que afirma que en realidad no se está queriendo hacer ningún tipo de solución respecto a transparencia y competencia en el mercado. Yo pensaba cuando hacíamos esta columna, cuando investigaba este tema de esta columna, pensaba, bueno, pero alguien puede decir, ¿qué culpa tienen los exportadores de mecanismos que coloca el gobierno, ¿no? Que financian, que los beneficia, pero que los coloca el gobierno. Y bueno, la realidad es que, si bien son decisiones que realmente son tomadas por un Ministerio de Economía, un determinado gobierno, son decisiones que sabemos que no se pueden tomar sin negociación con las partes involucradas. Que son 4 o 5, en este caso, Claro. en el de los exportadores. Correcto. Y sentarte a hablar con los productores implica hablar con 80.000 tipos de base. Exactamente. Si Sergio Massa pudo poner un dólar soja, si Roberto Feletti pudo poner un fideicomiso de este estilo y demás, es porque se hizo en negociación y en acuerdo con esos sectores. Por lo tanto, es una decisión que se sabe que se tomó no pensando en el productor, porque ya se sabía de entrada que se iban a dar vuelta y que iban a ajustarle el precio al productor. ¿Qué dijo? ¿Qué respuesta dio la CIARASEC? Lo cierto es que salió Gustavo Idilio, que era el presidente de ese sector, salió a decir que esto mostraba una contundencia, que no había habido ningún tipo de malversación, que no había habido ningún tipo de beneficio en detrimento de los productores, que esto sellaba una serie de sospechas, que esto mostraba que el mercado se ha manejado con completa transparencia. De alguna manera, de agosto de 2023 hasta acá, es como si nada hubiera sucedido, quedamos todos en buenos términos. Carvap dice, más o menos, habíamos juntado 2 años y medio de pruebas, nadie les dio bola, porque, aclaremos algo también, la denuncia arranca en agosto de 2023, pero las sospechas venían de antes, claro, y se venía juntando esa carpeta que decimos que se presentó como expediente hace muchísimo tiempo antes. Así que bueno, ahí quedó como la situación tensa, semana caliente, lo decíamos, porque el mismo día que volvía, o que será el último día de la rebaja temporal de retenciones, o casualidad aparece la comisión y dice, bueno, esto también se sella, no seguimos avanzando en esto. Así que yo creo que es un clima tenso que se corta con cuchillo, y que vamos a ver qué sucede, porque Carvap anticipó que no se va a quedar ahí, que ellos van a volver. El tema es, bueno, si van a poder volver a tener la atención de la justicia. Veremos. Por ahora, nada. La justicia dijo, lo desestimo. Gracias, Sofi. A ti.